Hola, soy Pedro Amorós y os doy la bienvenida a una nueva aventura del misterio. Hoy, en un lugar sí que especial. Fijaos, la casa de las caras de Belmez. Acompañadme. Estamos en la casa de las caras de Belmez, uno de esos lugares emblemáticos del mundo del misterio que forma un poco parte de toda la sociedad. Y vamos a disfrutar del verdadero fenómeno de las caras de Belmez. Esta es la antesala de la casa, uno de los núcleos de formación más importantes de todo. Este es el lugar donde estaban prácticamente casi todas las caras que daban paso al lugar. Aquí, en este sitio, pasad, esta es la cocina antigua. Aquí es donde María Gómez Cámara estaba cocinando un día en el fogón, y ahí es donde salió la primera cara, justo aquí. Digamos que este es el vórtice energético, es el vórtice de aparición de las caras. Y por supuesto, mucha gente cree que las caras de Belmez aparecen en la pared, pero no es verdad. La única cara que hay en la pared es la pava, que se conserva allí en la hornacina y que, bueno, que está ahí desde hace muchísimos años, desde su aparición. Fue la segunda cara, no la primera, no lo confundáis. Por supuesto, esta salió aquí. Esta salió concretamente aquí. Esta salió y salió y se puso ahí. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de que el fenómeno sigue aquí, sigue con nosotros, sigue vivo. Y lo vamos a ver. Belmez de la Moraleda es un pequeño pueblecito de la provincia española de Jaén que se encuentra inmerso en la maravillosa y misteriosa Sierra Mágina. Desde el 23 de agosto de 1971 comenzó a formar parte del mundo del misterio por un hecho sin precedentes que tuvo lugar en una pequeña y humilde casita de esta población. María Gómez Cámara estaba cocinando cuando, al mirar al suelo de cemento, vio un rostro perfectamente silueteado y que tenía una gran similitud con el santo lienzo de la Catedral de Jaén. Alarmada, salió a la calle para ver si sus vecinos podían ver lo mismo que ella, y sí, lo veían claramente. Sus hijos picaron la cara y volvieron a enlucir el suelo con cemento, pero pasados unos días, esta cara no solo volvió a aparecer, sino que encima era mucho más definida. Al trascender la noticia, miles de personas comenzaron a agolparse en la casa para ver aquella misteriosa cara que algunos pensaban que era de origen divino. Poco a poco, el suelo de aquella casa comenzó a llenarse de rostros, imágenes y extrañas formaciones que parecían querer decir algo. Nadie sabía explicar aquello, ni desde un punto de vista lógico, ni tampoco trascendental. Como consecuencia, los medios de prensa nacionales y muchas televisiones dieron eco de la noticia y Belmez comenzó a ser conocida en todo el mundo por un extraño fenómeno posiblemente de origen paranormal. El gran parapsicólogo don Germán de Argumosa y Valdés entró en contacto con el gobernador civil de Jaén con el fin de realizar una investigación al respecto, y este mandó facilitar todo lo necesario con el fin de que el investigador intentase encontrar una explicación al respecto, determinando, tras su análisis, que aquellas misteriosas formaciones se denominaban teleplastias en el argot paranormal.
Argumosa convocó al parapsicólogo de la Universidad de Friburgo, Hans Bender, con el fin de estudiar más a fondo el fenómeno, y de este modo se procedieron a realizar las primeras grabaciones psicofónicas en España. Desde aquel entonces, la sociedad comenzó a conocer esas misteriosas voces que aparecen en el ruido de fondo de las grabaciones, y el suelo de aquella casa se convirtió literalmente en un laboratorio de investigación paranormal. Pasaron investigadores de todo el mundo, desde el punto de vista científico y también de lo paranormal, y ninguno pudo determinar de qué se trataba. En el año 1995, yo comencé a realizar una investigación sobre el fenómeno junto con la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, entidad de investigación paranormal que yo mismo presido. Fue entonces cuando planteé la hipótesis y relación de que todo lo que ocurría en el lugar pudiera tener que ver con el hallazgo de 2 cementerios en el subsuelo de la casa, unos enterramientos del siglo XII encontrados a 2,8 metros de profundidad y otro más superficial y mucho más moderno. Este planteamiento se basaba en que, en las fechas de aparición del fenómeno, la iglesia de Belmez de la Moraleda, adyacente con la Casa de las Caras, tuvo que realizar una remodelación del suelo por un hundimiento, y de allí extrajeron multitud de restos óseos pertenecientes probablemente a los enterramientos en el lugar. Estos restos se trasladaron al actual cementerio de la población y se depositaron en una fosa común. Quizás esa parte trascendental de la que conocemos bien poco quiso manifestarse en algún momento en el que se separaron aquellos restos del suelo sagrado de la iglesia, o quién sabe si de sus propios seres queridos. Estoy en el patio de la Casa de las Caras. Yo creo que este es uno de los puntos más importantes porque es el nexo de unión prácticamente con todo. Aquí es donde estaba la cocina de María Gómez Cámara, que se le hizo una cocina especial, y por aquí detrás está el terreno que linda con la iglesia. Aquí debajo había un cementerio antiguo, realmente había 2, uno del siglo XII y otro mucho más moderno, y yo creo que este es precisamente el nexo de unión. Este pequeño patio es lo que conduce directamente hacia la iglesia, y quizás este sea el motivo por el que empezaron a aparecer esas caras. No podemos olvidar una cosa. En agosto de 1971, precisamente cuando empezaron a eclosionar todas las caras, pues en la iglesia se hizo una remodelación, porque hubo un hundimiento y se extrajeron muchos de los huesos y se colocaron en el cementerio de Belmez de la Moraleda. Claro, quizá si buscamos una causa paranormal que hubiera podido detonar ese momento, aprovechando ese estado alterado de conciencia que tenía María Gómez Cámara, que eran esas fiebres tifoideas, pues quizá pudo ser este. Quizá pudo ser este el motivo originario. Y acompañado a este motivo, a esta causa, esas fiebres que tenía María hacían que estuviera en un estado alterado de conciencia. Y ese estado alterado de conciencia es lo que dio pie, o lo que pudo dar pie, al origen de las caras de Belmez. Pero bueno, es una hipótesis y hay que trabajar sobre ella. Entonces, aquí cavaron en el centro. ¿Y qué sacaron, María? Hueso. ¿Sí? Hueso humano. ¿Huesos humanos? ¿El cementerio de detrás de la iglesia llegaba hasta esta parte? Eso dicen, yo qué sé, y eso hace ya muchísimos siglos. Si los huesos decían que eran del siglo XII, usted verá la fecha de hoy. Los huesos del siglo XII, entonces debería de ser muy antiguo el cementerio. ¿Y usted a qué achaca las caritas? Los rostros, las imágenes. Porque son cosas raras, yo qué sé.
Sabemos que... Una cosa no tiene explicación ninguna. ¿Y alguna vez, María, ha notado alguna cosa rara en la casa? Que se movían las cosas solas. No. O sea, Aquí fenómenos no ha poltergeist habido ni ruido, ni voces, ni cambiarme los cacharros de uno para otro tampoco. Solo la cara. Sin embargo, aquí yo sé de buenas psicofonías que se han grabado. Muy buenas, muy buenas. Germán de Argumosa. Germán de Argumosa ha hecho muchas psicofonías. Trajo una vez unos pocos, 8 o 10 muchachos y muchachas. Y uno hacía la psicofonía por la noche, la primera noche, la muchacha, y luego los muchachos de madrugada. Porque no salieran esas que estaban. Claro, claro. ¿Sí? Y hacían muchas psicofonías. ¿Y usted qué hizo cuando vio las caras? Pues llamé a los vecinos a ver si era antojo mío. Es que estaba yo entonces malo, que tenía la fiebre, Marta, y el tifo. Sí. Y yo creía que es que la vista me hacía a mí aquella figura, aquella forma de que parecía una cara. Y llamé a los vecinos y sí fue una cara, que fue la que se destrozó. ¿Qué? Ah, ya, esa que se fragmentó. Sí. Sí. Aquella se destrozó, se picó, y luego lo hicieron y salió eso. Ya. Y esta se ha ido corriendo y se ha ido achatando y Sí. moviendo. Eso es otro La fenómeno. cara, cuando se arrancó del suelo, estaba larga. La arrancan del suelo, la postran ahí en la pared, y al poco tiempo de estar ahí se ha puesto redonda. Fíjese. Pero es que además de estar redonda, estaba centrada, estaba en medio, Sí. porque ahí no se iba a poner en un No se iba lado. a poner, claro. Hubo que centrarla lo mismo que un cuadro, Claro. y se va desviando. Y se va desviando porque a ella le gusta estar así. ¿Dónde estará él? Quiere salir otra vez. ¿Dónde apareció? ¿Dónde estaba esa cara? Eso estaba ahí en la chimenea. Ahí en la chimenea, ¿no? Y El fíjese, fogón. en la chimenea del fogón es donde han salido más caras. A lo mejor es que tiene que ver la humedad con ese fuego, a lo mejor, quién sabe. Es una cosa... Bueno, ¿le parece bien que vamos a hacer alguna psicofonía? Porque esto es lo más interesante. Fueron muchas las grabaciones psicofónicas que se obtuvieron durante los procesos de investigación en la Casa de las Caras y todas sometidas a un riguroso control por parte de los investigadores. 922. Bueno, María, pregunte usted. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. 922. Bueno, María, pregunte usted. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. Bueno. 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 Bueno.
¿Por qué se forman esas imágenes? Cinco, seis, siete, ocho. A ver cómo se preocupa. Son las 5 de la mañana, acabamos de concluir el experimento. A ver cómo se preocupa. 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 Con el fin de poder determinar qué factores influían para la formación de las teleplastias, en noviembre del año 2002, la SEIP realizó una investigación bautizada como Proyecto Génesis. Para ello, se realizaron 4 placas de cemento de 60 por 60 que basculaban sobre el suelo de la casa en una superficie de arena bajo las mismas condiciones que el suelo original. Asimismo, también se realizaron placas circulares de 12 centímetros que, de igual modo, estaban situadas en puntos estratégicos. Mientras, María Gómez Cámara fue sometida a un estado alterado de consciencia
con el fin de estimular la acción PSI sobre las placas experimentales durante su fraguado. ¿El volumen de grabación cómo consideras que es máximo? Si es minidisc no te recomiendo al máximo, a no ser que utilices un micrófono con 48.000 Hz. Madre que te parió. Sordo. Desagüe, está terminando. ¿El Dolby on, off? El Dolby fuera. Off, ¿no? Of course. Bien. Estamos grabando ahora, hay un sonido de fondo. ¿Qué está situado? A ver, silencio. No lo mováis. 6.347 Hz. Que es el sonido de fondo del desagüe. A ver. Aquí. Perdón. Sonido de desagüe. Como ancho la pantalla, ¿eh? ...621 Hz. Ese sonido. ¿Lo oís? Bien. Estamos grabando, estamos en Belmez de la Margaleda, es día 5 de octubre del año 2002. María Gómez Cámara, David Sentinella, Pedro Fernández y Pedro Amorós, que soy yo. Intentamos obtener una serie de contactos, una serie de pruebas muy puntuales sobre las caras. Hoy aquí hemos realizado un experimento de plasmación de imágenes. Hablamos de teleplastia. Nos gustaría que si hay alguna voz nos dijese cuál es el origen de las caras. Está grabando.
Estoy terminando el desabuelo. Eso, señor Juan. Bien. Finalizamos la primera prueba. Gracias.
con los resultados obtenidos se pudo determinar que el fenómeno estaba conformado por 4 factores fundamentales: el suelo de cemento como si fuese una pizarra, la humedad del subsuelo de la casa a modo de tinta para las propias caras y el psiquismo de María Gómez Cámara, que sería como el bolígrafo. Sin embargo, el cuarto factor se define por una pregunta: ¿quién mueve el bolígrafo? Es ahí, con esa pregunta, donde entra en juego ese cuarto factor, el factor trascendental. A día de hoy, el fenómeno ha sufrido cambios muy importantes, tantos que el fenómeno está gravemente afectado. Uno de los factores fundamentales para su producción siempre ha sido la humedad del subsuelo, algo que, con la canalización de las aguas de las fuentes naturales y la modificación estructural del suelo de la casa en su última reforma, ha disminuido seriamente. Todo esto hace que no puedan mantenerse las mismas condiciones que en el suelo antiguo, sobre todo porque se impide la transmisión de humedad, algo que es sumamente fundamental para el fenómeno. Pero sin duda, el factor más importante que nos hace falta es ese canal psíquico, mediante el cual esa parte trascendental siempre se ha manifestado. Sin la presencia de María Gómez Cámara se produce la ausencia de ese factor PSI y el fenómeno queda latente, tan solo esperando la visita y la afluencia de gente e investigadores que convivan con él y de este modo pueda nutrirse de esa parte tan esencial y necesaria para su formación. Quizás por todo esto, a día de hoy, el fenómeno de las caras de Belmez ha presentado una serie de variaciones muy interesantes. En las nuevas formaciones teleplásticas se puede observar una característica muy particular, similar a la técnica del puntillismo encabezada en el año 1884 por el pintor neoimpresionista Georges Seurat, la cual se fundamenta en la utilización de puntos cromáticos para componer una imagen que solo puede ser vista desde lejos. Así pues, las nuevas formaciones que van eclosionando en la casa necesitan ser vistas a distancia y aplicando un leve desenfoque gaussiano, algo que es bastante sencillo de conseguir con aparatos tales como un móvil, una tablet o simplemente la pantalla de la propia cámara. Por ello, de lo que se trata es de establecer una nueva pauta de investigación en la que se tenga en cuenta cómo poder subsanar todos esos factores y comprender la propia evolución del fenómeno. Lejos de lo que muchos piensan acerca de que el fenómeno está desapareciendo, lo que está haciendo es mutar, está cambiando su esencia. Y quién sabe si esperando a que de nuevo algo o alguien pueda abrir la puerta de ese otro lado. Quizás tan solo hay que tener la llave correcta. Estamos en la Casa de las Caras de Belmez y, bueno, estamos dentro del pueblo del misterio por excelencia. La verdad es que cada vez que vengo aquí algo me sobrecoge. Recuerdo aquella primera vez que yo entré por esa puerta en el año 1995, hace ya 24 años, cuando María me dijo: pase usted y vea las caras. Recuerdo aquello que fue algo entrañable. Fue el comienzo de una gran aventura, quizá una aventura del misterio. Las caras, a día de hoy, mucha gente dice: las caras están desapareciendo. Las caras de Belmez se han muerto, se han ido con María. No.
Las caras de Belmez es un fenómeno vivo, es un fenómeno orgánico, es un fenómeno que se transforma con el tiempo y que muchas veces destaca porque varía, y varía en función de muchas cosas. En el año 2002 nosotros realizamos el proyecto Génesis aquí, un proyecto de eclosión donde hicimos un falso suelo de cemento que basculaba en función de lugares donde había eclosión de caras. Ese suelo fue testigo del fenómeno psíquico de María, y señalo aquí porque era donde estaba María siempre esperándonos. Se cargó con el tiempo del producto psíquico, de la causa paranormal. No podemos olvidar que el fenómeno de las caras de Belmez tiene tres factores fundamentales: el suelo, que es la pizarra, la humedad del suelo, que estamos bañados por un río enorme que pasa por debajo del suelo, y el propio hijo de María, Miguel, ya nos comentaba que tenía a veces, en ocasiones, y María Jesús, que sacar cubos de agua literales de determinados puntos porque se almacenaba mucha agua, mucha humedad, y eso producía que las caras eclosionasen, tuviesen vida. Y no nos olvidemos del factor fundamental, porque si la humedad es la tinta, tenía que haber un bolígrafo, y ese era María Gómez Cámara. Algo que se manejaba quizás por una fuerza desconocida, quizás por la esencia y lo que nuestro querido Germán de Argumosa decía, la causa paranormal. Esa causa paranormal todavía sigue aquí en Belmez de la Moraleda. Hoy el fenómeno de Belmez está cambiando, es verdad, porque no está María con nosotros, pero sí hay una esencia. Y esa esencia ha hecho que tengamos transformaciones muy importantes. Mirad, venid. Si observamos la figura del pelao, el pelao tiene características muy notables, ¿vale? Aquí está lo que es la figura de toda la vida del pelao, pero nosotros observamos el famoso brazo del pelao que aparece aquí, donde aparecieron las palabras Sun Tzu. Esto que hay aquí es una cara, no es un brazo, es una cara distinta, y lo estaréis viendo. Estaréis viendo cómo aquí hay un hombre con su ojo, con su barba, como este brazo no corresponde al pelao, corresponde a este hombre que hay aquí. Esa manifestación no se suele ver a simple vista. La gente que viene aquí solamente ve el ojo, la nariz, la boca y el contexto, pero no ve lo que es el resultado de la imagen que se forma general. Esta es parte de la imagen que la gente no sabe, no ve. Y esa imagen es lo que destaca precisamente de novedad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre esto? Aquí tenemos la pava. La pava es una de las imágenes características. Fue la segunda imagen que apareció justo aquí donde estoy, en este suelo de aquí. Donde nosotros nos encontramos es el fogón principal, donde eclosionaron todas las caras. Este es el fogón donde Miguel hizo la excavación, donde el maestro de obras realizó la excavación y Miguel estuvo con él ayudándole. Se hicieron 2,80 de profundidad por 1 de ancho para ver qué es lo que había abajo. ¿Sabéis lo que había? Huesos, restos que evidentemente databan de muy antiguo, concretamente del siglo XII. Arriba había una capa superficial. No olvidemos que aquí, abajo, hay 2 cementerios. Uno del siglo XVIII y otro del siglo XII. ¿Qué es lo que ocurrió con esta casa? Con esta cara, perdón. Se extrajo de aquí, Miguel la extrajo de aquí y la situó aquí en la hornacina. Esa cara es la característica de que el fenómeno todavía sigue vivo, porque realmente estamos viendo una transformación. La cara se ladea. Cuando la pusieron aquí, cuando Miguel la situó aquí, la situó en medio. Hoy en día, la cara se está ladeando como podéis ver. Este es el fenómeno vivo de las caras de Belmez. Aquí en tiempos de María, cuando apareció la dama de la copa, vimos que cuando levantó su brazo, el ángulo iba subiendo poco a poco, y en pocos días cogió 45 grados de desplazamiento. Se convirtió de un ramo de flores
como este que tenemos en nombre de María, que la trajo nuestra amiga Rosario, luego en una daga y luego en una copa. Y por eso se le llamó la dama de la copa. El fenómeno está mutando, no está desapareciendo. Y estamos aquí todos los investigadores, vosotros no lo veis. Vea, ¿puedes coger a nuestros compañeros, por favor? Está Hugo Selomón, José Manuel Márquez, Jesús Callejo, María, Bego, Bea, por supuesto está la familia, Miguel, nuestro querido Miguel, Diego, nuestro amigo, y por supuesto estamos aquí, los investigadores, y María Jesús, como siempre. ¿Qué es la novedad del fenómeno de las caras de Belmez? Os lo voy a contar. Se produce un fenómeno que Van Gogh ya lo utilizaba, que era el puntillismo. Quizá no fue el creador, pero sí fue el propulsor. El puntillismo se trata de que cuando nosotros nos acercamos a un cartel que está en la lejanía, ese cartel, esa imagen, si os acercáis un poquito, está formada por puntos. Es por ello por lo que normalmente las caras hoy se deben de ver con un aparato que concentre y cohesione los puntos de contraste. Acercaos a un cartel publicitario, a una valla publicitaria. ¿Sabéis lo que veis? Puntos. Puntos, nada más y nada menos. Esos puntos son los que conforman la imagen. Cualquier imagen, cualquier foto, cualquier cosa está compuesta por puntos. Si os acercáis mucho, veréis los puntos. Ocurre lo mismo con las caras de Belmez. Las caras de Belmez han de verse a una cierta distancia. No te puedes acercar porque entonces ves la molécula entre comillas, el punto que la forma. Las caras de Belmez tienen que verse contrastadas. Tienen que verse desde un ángulo, con una iluminación. Hay mucha gente que dice, no, es que desde que murió María las caras han desaparecido. No, han cambiado. El fenómeno ha cambiado, se ha transformado. Ese indicio nos lo dio una imagen que está concretamente aquí. Ponte aquí, Bea, por favor. Está justo a los pies de Jesús Callejo, que si tú intentas verla bien, no la distingues. Es concretamente, nosotros la bautizamos como el abuelo. Es una imagen que parece que está hecha en 3D y que realmente nos da la sensación de que está saliendo del suelo. El fenómeno del puntillismo, cuando observamos una cara, tenemos que pensar que se ve a través de los medios. El ojo no la percibe tan claramente como antes. ¿Sabéis por qué? Porque el fenómeno sí se ha debilitado. No ha desaparecido, pero sí se ha debilitado. ¿Por qué? Evidentemente, porque el factor fundamental que era María Gómez Cámara ya no está. Y donde quiera que esté, es posible que todavía permanezca aquí, yo lo creo personalmente, que siga alimentando el fenómeno, pero de una forma distinta. Ya no es igual. Ya no es igual. Y por ello han cambiado las condiciones. Y por ello estamos observando nuevas formaciones. Y por ello nos damos cuenta de que, por ejemplo, seguidme, veréis como aquí, si observamos el fenómeno del suelo, quiero decir, aquí no veis nada. Pero no tenemos más que, por ejemplo, aquí, en este sector, ver cómo aparece definida con perfección una cara perfectamente definida. Se ve la oreja, se ve el ojo, se ve la barbilla, se ve el mentón. Al lado podemos observar otras caras. El suelo está lleno de caras. El suelo está completamente lleno de caras. El suelo está repleto. Solo hay que saber verlas. Cada cosa tiene su perspectiva. No podemos variarla, porque entonces estamos haciéndolo mal. El hecho de no ser conscientes de que exista algo tan sumamente definido como sea una cara, es como intentar escuchar una psicofonía con voz humana. Pues no, una psicofonía no es una voz humana, porque si no sería una voz humana. Es una transformación energético-sonora que se produce y transforma una voz. Esto es un
fenómeno denominado teleplastia. Y no esperemos ver una fotografía aquí plasmada, porque no son fotografías, son teleplastias. Estamos ante un fenómeno paranormal. Estamos aquí en Belmez con uno de los fenómenos por excelencia paranormales más importantes del mundo. Y esto no podemos olvidarlo. Uno de los grandes enigmas de las caras de Belmez es por qué surgieron. Aquí, en la iglesia, lo que tengo yo detrás, en Belmez, pues se hizo una excavación en agosto del año 1971. Esta excavación se fue por un pequeño hundimiento que hubo y se aprovechó esto para arreglar la iglesia. Removieron muchas cosas y sacaron muchos huesos antiguos, pues que en todo el perímetro del lugar, pues que era un cementerio, pues se habían producido. Esto creó el gran problema de, bueno, pues dónde se ponían esos huesos, y al final se metieron en una zona común en el cementerio. A mí Domingo, que en paz descanse, que ya murió, pues nos situó y nos enseñó el lugar donde se habían almacenado esos restos, donde se habían guardado. Es evidente que esto fue uno de los grandes motivos por el que el fenómeno de las caras de Belmez pudo llegar a modificarse, producirse y gestarse. Si echamos un vistazo en toda esta zona, en todo este perímetro,
nos daremos cuenta que la iglesia está rodeando el lugar. Y precisamente la Casa de las Caras de Belmez pues, es uno de los sitios cercanos donde estaban allí. El patio de la Casa de las Caras de Belmez linda con la iglesia de Belmez de la Moraleda. Y en ese sentido, pues tenemos que darnos cuenta de que pudo haber un fenómeno. María Gómez Cámara, en agosto del 71, estaba sufriendo unas fiebres tifoideas. Eso le generó un estado alterado de la mente, lo que se llama estado alterado de conciencia, y eso pudo detonar perfectamente lo que es el producto psíquico de la Casa de las Caras. Y quizá a lo mejor pudo ser la llave que dio pie a la formación del fenómeno originario, el fenómeno primigenio. Otra cosa es cómo se forman las caras y por qué se forman. ¿Sabéis lo que tengo detrás? Exactamente este edificio es el que alojó al profesor Fassbender, a Germán de Argumosa y a otros tantos investigadores de la época cuando el fenómeno de las caras de Belmez empezó a eclosionar en el año 1971. Posiblemente, si las casas hablasen, esta sería fundamental. ¿Queréis que os enseñe un lugar especial? Venid. Al igual que, por ejemplo, en Glastonbury tenemos la montaña de Thor, aquí en Belmez de la Moraleda tenemos otro punto importante. Es un punto telúrico, totalmente cargado, poderoso. Y es precisamente el nacimiento. Aquí detrás tenemos la montaña, la Sierra Mágina, el Aguaero, que es como se llama. Es el principal lugar de donde brotan todas las fuentes de Belmez. Y precisamente tenemos una aquí, ¿venid? Que es un río subterráneo que pasa por Belmez. Este es uno de los muchos que hay, una de las muchas fuentes. No podemos olvidar que el agua es uno de los factores fundamentales cuando hablamos de las caras de Belmez. Esa fuentecita que hay justo en la puerta de la casa de María es la que alimenta las caras, la que alimenta el factor humedad. Cemento, humedad y psique. La psique la aportaba María, el cemento allí está contrastado y la humedad, el agua de la Sierra Mágina. El proyecto Génesis yo creo que formó lo que era una opinión determinante para darnos cuenta de que ese factor de las caras de Belmez tenía muchísimo que ver con María Gómez Cámara. A la muerte de María nos dimos cuenta de que el fenómeno estaba empezando a cambiar, estaba empezando a transformarse. Todas esas caras que antes tenían un sentido, tenían una forma y una expresión, comenzaron a cambiar. No podemos decir que se trate de un cambio radical, pero sí de expresiones y sí de forma. Esa forma de entender el fenómeno sí que era distinta. Desde la falta de María Gómez Cámara se produjo la ausencia de uno de los tres factores: el suelo de cemento, la humedad y María. Si ya no estaba María, ¿qué es lo que pasa? El fenómeno de las caras de Belmez siempre se ha alimentado de la psique humana, del fenómeno PK, de la PSI, de la percepción extrasensorial. Claro, si tenemos el cemento, si tenemos la humedad, pero no tenemos a María, algo nos falta. Bien, si a esto le quitamos también la humedad, también nos falta algo.
porque la fuente que estaba precisamente alimentando el subsuelo de la casa de María con humedad fue canalizada y evidentemente el nivel de humedad disminuyó, con lo cual si de esos tres factores, el cemento, la humedad y María, nos faltan dos, tenemos un problema. Si la humedad desaparece, el fenómeno desaparece, porque simplemente con cemento no salen caras, necesita humedad y ese factor es fundamental. Por desgracia, las últimas obras que se han realizado en la casa han hecho una zapata de hormigón, han modificado la estructura de la casa y han eliminado la humedad. Peligra el fenómeno, porque ya no tenemos ni a María ni a la humedad. Entonces tenemos que ser consecuentes de que el fenómeno que quiere manifestarse está cambiando, está mutando, se está transformando, y esa transformación que sufre el fenómeno afecta al propio fenómeno de una forma determinante, no lo deja salir. Con lo cual este fenómeno se ha tenido que adaptar de una manera u otra a todas las características y todos los factores que tiene hoy en día. Y esos factores son los que hoy en día podemos encontrar. A día de hoy, el fenómeno de las caras de Belmez es un fenómeno que, bueno, tiene unos matices distintos a como fue en su momento de eclosión en el año 1971. Y estos factores son fundamentales tenerlos en cuenta. Quizá lo único que pueda llegar a suplir la ausencia de María Gómez Cámara es la visita continuada de este lugar por parte de la gente y de los experimentadores, que al fin y al cabo era lo que a María le gustaba, la parte que hacía compañía no solamente a las caras, sino también a María Gómez Cámara. Esta parte no podemos obviarla y es fundamental, porque tanto visitantes como investigadores tenemos un nexo en común, esa energía psíquica que acompaña a la intención de que las caras sean analizadas e investigadas. Por ello el fenómeno de las caras de Belmez se modifica y se estructura de una manera distinta. A día de hoy, el fenómeno de las caras de Belmez parece ser que se ha transformado. Este fenómeno que antiguamente se produjo en el año 1971 ha mutado, se ha cambiado. Y parece como si el origen, la forma de producirse, hubiera mutado, no desaparecido, mutado, cambiado, se hubiera reestructurado. El fenómeno conocido en pintura como puntillismo es un fenómeno bastante característico, es decir, cuando nosotros vemos un cartel publicitario lo vemos a lo lejos y lo vemos definido, pero si nos acercamos poco a poco vemos los puntos que conforman la imagen, y estos puntos son los que hacen que nosotros podamos distinguir la imagen a distancia, pero si nos acercamos no vemos nada más que los puntos. Ocurre lo mismo cuando nosotros observamos las caras de Belmez actuales con un sistema que condensa, concentra esos puntos y los contrasta, es cuando las vemos. Es decir, a través de una cámara, a través de un dispositivo que pueda concentrar todo esto. Ese dispositivo puede ser una cámara, cualquier aparato, y así es como los vamos a ver, porque se produce ese puntillismo. Es la única manera de que hoy podamos observar un fenómeno que con el paso del tiempo ha cambiado para transformarse en su estructura. En este lugar, justo donde en el lugar de eclosión de las caras, tanto Miguel como Diego realizaron una excavación de 2,80 de profundidad por 1 metro de ancho. Desde aquí, Miguel en la parte de abajo y Diego cogiendo cubos puerta de goma. De goma. Bueno, pues de alguna manera iban sacando la tierra y iban llevándosela. Esto fue lo interesante, porque descubrieron aquí abajo 2 cementerios, concretamente unos enterramientos del siglo XII,
que fueron unos huesos que supuestamente no tenían cabeza, y también una floración de cementerio mucho más reciente del siglo XVIII, que era el adyacente a la iglesia de Belmez de la Moralidad. Lo que vamos a hacer ahora es guardar silencio total y vamos a realizar una grabación psicofónica. Yo enciendo mi aparato, como siempre, mi Tascam de recién, y vamos a permanecer en silencio. Tanto Miguel como María Jesús como Diego estamos nosotros solos en el lugar. Esto está grabando y, como siempre, y tantos años hemos ido haciendo aquí, vamos a permanecer en silencio para ver si algo quiere dejarnos su voz. ¿Hay alguna esencia, ser, espíritu, algo que quiera comunicarse con nosotros? Estamos Diego, Miguel, ambos hijos de María, María Jesús y Bea. Estamos nosotros solos. ¿Estás aquí, María? ¿Estás con nosotros? Voces están. Voces están. ¿Estás aquí con nosotros, María? ¿Tienes algo que decir? María, soy Pedro. Pedro Amorós. Me gustaría que tantas veces que hemos hablado, me dijeses dónde estás. ¿Tienes algo que decirle a Diego y a Miguel? A ti te encantaba grabar psicofonías. ¿Estás aquí todavía? ¿Puedes decirnos algo? Gracias, María. Gracias, voces. Cortamos la grabación. Una segunda grabación de seguridad. Miguel, ¿tienes alguna pregunta que realizarle a tu madre? ¿Sí está aquí? No. Pues si tiene algo que decir, que nos lo diga. Tenemos una interesante. Lo que se cree, nadie cae. Muchas veces se quita un secreto. ¿Te acuerdas de cuando se hizo con Miguel Blanco El programa aquí. el dolor que ya que no vino? Eso no va a venir no hace tanto y varias veces. El perfume. Así. Es verdad. Eso me ha venido después, pero
A lo mejor en mi casa, a lo mejor aquí. Luego yo me miraba la ropa y digo, pero si tal vez no es la misma, que yo me he hecho. Ya. Y ya me acordé y digo, si esto es el perfume de mi madre. Y yo sí lo sé, que ella está cerca. Diego, ¿tú sientes también a tu madre? Yo creo que está aquí con nosotros. Yo creo que mi madre está aquí con nosotros. No la vemos, pero yo creo que está aquí. Porque siempre cuando venimos, al entrar aquí yo me noto una tranquilidad como que ya que vengo a ver a mi madre, que creo que está aquí con nosotros. Tanto Diego como Miguel son hijos carnales de María. Y es su esencia. Claro que sí. Esa esencia está aquí. Cuando Diego y Miguel están en la casa, parece como si las caras cogiesen vida. Aquí al entrar nosotros, yo por lo menos siento una tranquilidad y que como que vengo a ver a mi madre, que creo que está aquí con nosotros. Yo también lo creo. La veo en las fotos, pero yo creo que está, además de la foto, está con nosotros. Yo también lo creo. Pues muchas gracias. Mientras que estamos aquí, yo por lo menos estoy muy tranquilo y estamos muy bien aquí. Muchas gracias, Diego. Gracias, Miguel. De verdad que sí. Siempre es un placer. Pues igualmente. Bueno, y hasta aquí esta aventura del misterio. Qué mejor que despedir esta aventura en Belmez de la Moraleda con María Jesús, Miguel y Diego, en esta casa tan especial para mí, que es la Casa de las Caras de Belmez. Una casa que no deja indiferente a nadie. Una casa que forma parte de nosotros, del mundo del misterio, y que desde luego siempre ha estado ahí. Así que nada, acordaos de suscribiros al canal, no dejarlo por ahí, que le den una suscripción María Jesús, si no, ¿para qué? Claro. Así que nada, muchísimas gracias, gracias María Jesús, Gracias. Miguel y Diego, y a vosotros por estar ahí, que sabéis que os quiero muchísimo, y hasta una nueva aventura del misterio.